migración haitiana es un fenómeno complejo que ha ido adquiriendo cada vez más visibilidad en México, particularmente a partir de las caravanas que cruzaban el país en busca de asilo en los Estados Unidos, pero también a raíz de la manera en la que la sociedad mexicana ha reaccionado a este fenómeno, sobre todo en la región inmediata a Ciudad Acuña, Coahuila. Hola, soy Carlos, y para comprender un poco más sobre este tema, el día de hoy nos acompañan el doctor Camilo Contreras, quien es el director regional del noreste del COLEF, y el doctor Felipe Uribe, profesor investigador de la sede Piedras Negras. Acompáñenos en este programa. Doctor Camilo, doctor Felipe, quiero comenzar agradeciéndoles por estar en este programa y también quiero abrir con esta pregunta que tiene que ver con cuál ha sido la respuesta del COLEF en los movimientos migratorios masivos, particularmente el más reciente, que tiene que ver con la comunidad haitiana o con las personas de Haití. Muchas gracias, Carlos. Saludo también al doctor Felipe Uribe, allá en la fronteriza ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Y quisiera enmarcar, antes de concentrarme en cómo hemos respondido para el caso de este movimiento de migrantes ya lo dirá el doctor Uribe, provenientes de diferentes lugares, pero haitianas, que llegaron a Ciudad Acuña, que lo vemos más en términos regionales. Y aquí quisiera entonces mencionar que es importante considerar la geografía del noreste, sus vías de comunicación, porque si en este caso vamos a hablar de la llegada de personas migrantes haitianas a Acuña, también de manera simultánea lo hicieron hacia Tamaulipas y específicamente también a Monterrey en Nuevo León. El colegio desde su inicio tiene entre las líneas de investigación ya principales, consolidadas, el estudio de la migración y de la movilidad humana. Entonces, el estudio es permanente, pero estas nuevas formas de movilidad que nos ha llegado ahora sí al noreste, no es solamente la pasada de los agentes haitiana en 2021, sino que también en 2019 tuvimos otra caravana, pero esta vez de gente de Centroamérica. Entonces, la institución, el COLEF, no puede dejar pasar por alto estos movimientos, aunque sean repentinos, coyunturales, que nos toman a veces de sorpresa, y podemos decir con mucha satisfacción que el colegio tiene recursos humanos, tanto en gente de personal de investigación como personal técnico académico, para organizarse y llevar a cabo operativos de campo para registrar cómo llegaron, por qué llegaron, dónde se establecieron, por qué decidieron llegar allí, y entonces, porque son también fenómenos a veces de corta duración o por decirlo de otra manera, efímeros. Pueden estar en un punto, como fue el caso de Acuña, una semana y a la otra semana ya están en otro punto o ya se dispersaron. Entonces, tenemos que actuar de manera así muy ágil, muy coordinada, y gracias a el compromiso de investigadoras e investigadores, en este caso de la región noreste, pudimos hacer ese estudio. Pero sí quiero destacar que esto de la migración haitiana también ya se presentó en Tijuana y trabajamos de manera coordinada con la gente de Tijuana, revisando qué instrumentos aplicaron, cuáles fueron los principales aspectos que estudiaron. Leemos los reportes que ya se generaron en Tijuana. Entonces, no es
tampoco un estudio aislado, sino contextualizado ya en otras experiencias que hemos tenido en otros puntos de la frontera. Y es así como el colegio ha podido responder al nivel que ya tenemos un reporte muy completo y que ya está en la página institucional. Claro, muchas gracias. Ahora quisiera continuar con una pregunta un poco más específica y que tiene que ver con la cronología de esta migración. ¿Cuál fue la cronología? ¿Cuál fue la ruta de la migración haitiana? ¿Y por qué deciden llegar a Ciudad Acuña, Coahuila? Gracias por la invitación a presentar este tema. En relación con las rutas que ya había mencionado el doctor Camilo, pues sabemos que la población haitiana ha tenido todo un proceso histórico de migración hacia América Latina, pero sobre todo se concentraron en países como Brasil, Chile, y desde allá vienen, no quisiera yo detallar tanto las rutas, sino las de México. Ellos entran precisamente a México a través de la frontera sur de Chiapas y recorren todo lo que es el corredor migratorio de Chiapas a llegar a Oaxaca, Veracruz. Veracruz siguen dos vías, una de ellas hacia el norte, hacia Tamaulipas, hacia Reynosa, la otra la Ciudad de México, Puebla, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Saltillo, y ahí se bifurca también hacia Nuevo Laredo y hacia el norte de Coahuila. Entonces, eso fue lo importante en relación a que no solamente viene, el grueso de la población venía hacia Coahuila, pero hay otros, se bifurcan o se van hacia otras regiones de la frontera. La razón de por qué llegaron a Ciudad Acuña, pues visto en retrospectiva, es importante pensar que, o hay una hipótesis en el sentido que esta era un movimiento muy bien organizado, con redes de información, ya sea WhatsApp, Facebook, ¿verdad? De tal manera que esta migración no la esperaban ni las autoridades mexicanas ni las autoridades norteamericanas. Este fenómeno se presenta cuando ya están en forma muy importante concentraciones de migrantes cruzando el río. Sería una de las respuestas. Y bueno, la cronología duró 8 días. O sea, el proceso de control, que sería interesante destacar posteriormente, duró un corto tiempo, ¿verdad? De tal, como decía el doctor Camilo Contreras, son fenómenos de muy corto tiempo que hay que abordar muy al principio, porque posteriormente empiezan a generarse situaciones de estrés entre los migrantes, dificultad para poder abordarlos, y cuando empieza este fenómeno no hay tanto esa situación. Yo podría decir que en términos de la cronología, pues fue controlada en muy poco tiempo y sería interesante detallar su contenido. Claro que sí. Tenemos que hacer un corte, pero al regresar seguiremos discutiendo sobre este fenómeno. No le cambien estos diálogos desde la frontera.
Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Camilo Contreras y el doctor Felipe Uribe y hablamos sobre el caso de la migración haitiana en Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Cómo es que se llevó a cabo el trabajo de campo para realizar el estudio de este movimiento migratorio? Bueno, parecería una pregunta solamente meramente técnica, pero involucra muchas cosas, como lo mencionó el doctor Uribe. Fue sorpresiva la presencia, y eso llama la atención de que fueron miles. Se hablaba de 11,000, 15,000, y eso atravesó, ese gran contingente atravesó prácticamente todo el país y llegó a una ciudad donde no tenemos sede. Por fortuna, tenemos la sede de Piedras Negras a aproximadamente 1 hora. Entonces, eso facilitó poder cubrir. Y ahí quiero destacar que esas son de las virtudes de esta institución, tener oficinas y personal calificado a lo largo de la frontera. Por eso pudimos responder. Pero también quiero destacar que nos acompañó nuestro fotógrafo institucional Alfonso Carabeo, quien se desplazó desde Tijuana a Monterrey, y luego nos fuimos por carretera a Ciudad Acuña, y ya las colegas y los colegas de Piedras Negras organizamos el trabajo de campo. Lo único que quiero aquí destacar es que, por supuesto, cada estudio es diferente, pero este fue muy diferente por la cuestión del idioma. Tuvimos que definir otras estrategias para poder levantar la información de campo, y además de que lo abordaré más adelante, pero hubo muy poca coordinación entre autoridades de cualquiera que fuese, y eso también de alguna manera pues nos dificultaba tener una impresión más general. Pero bueno, yo dejaría hasta allí, porque el doctor Uribe fue el que coordinó más directamente el trabajo de campo ahí en la Acuña. Sí, bueno, ciertamente en Piedras Negras sabíamos cuando empezaron las noticias de a impactar sobre la cantidad de personas que estaban ahí. Sabíamos que teníamos que empezar a hacer un trabajo, pero hay que reconocer que la iniciativa fue del doctor Contreras en términos de la dirección del noreste para empezar a organizar. Ya teníamos experiencia nosotros en haber hecho el abordaje de la caravana de migrantes centroamericanos en 2019, de tal manera que empezamos a formar un equipo local con el apoyo también de otros colegas de otras sedes, Monterrey, Matamoros, ¿verdad?, para organizarnos y empezar a abordar el problema. Esto quiere decir que no solamente se abordó, yo voy a hablar de lo que pasó en Acuña, pero también hubo movimientos de población hacia Monterrey, no ciertamente en Matamoros, pero sí en Reynosa, que ahí está muy cerca Matamoros, para abordar el asunto. Acá empezamos a abordar, a organizar un equipo, en primer lugar, para diseñar el cuestionario. Eso era muy importante porque sobre ese momento, como decíamos, tiene que hacerse muy rápido. Todo corre contra el tiempo, entonces se elaboró, se rediseñó, se tomó el cuestionario que se había aplicado en Tijuana, ¿verdad? Se adaptó, lo estuvimos discutiendo, ¿verdad? Los contenidos, incluso hicimos un piloto en el momento en que la población estaba transitando. Fue un momento muy importante en un espacio muy grande que es el Parque Braulio Fernández, ¿verdad? En Ciudad Acuña, un espacio muy grande que permitió el movimiento de las personas a través del río hacia Estados Unidos y viceversa hacia la población de Ciudad Acuña. Y en ese espacio también se quedó mucha gente ahí situada en unos edificios que había a la entrada,
de tal manera que nosotros empezamos a tratar de probar el cuestionario, hicimos un piloto y ciertamente, como decía el doctor Contreras, había una dificultad por el idioma. Es decir, si bien muchos ya habían aprendido, los que estaban en Chile habían aprendido algo de español, en el caso de Brasil, pues no teníamos esa situación. Ellos hablaban portugués. Entonces, nos costó un poco de trabajo tratar de hacer, de elaborar el cuestionario, digamos, llevar a cabo las entrevistas. Tuvimos un equipo formado por una doctora que está con nosotros, Gabriela Narciso, que es geógrafa, ¿verdad? Que elaboró todo el recorrido de los migrantes, el doctor Gerardo Núñez, que hizo el marco muestral, en mi caso estuve a cargo del cuestionario, o sea, todo un equipo que aprovechó la oportunidad. Como yo decía anteriormente, fue un fenómeno que se consumió muy rápidamente, de tal manera que el 24 de septiembre se limitó todo ese movimiento y se resituó a las personas que estaban en el parque hacia un albergue que se le conoce, es un centro de fiestas, ¿verdad? Pero que se le llama el Fandango, donde quedaron concentradas, y entonces aprovechamos la oportunidad para aplicar el cuestionario con un marco muestral que desarrolló el doctor Gerardo. También ahí tuvimos dificultades para el abordaje de las personas, de tal manera que había algunas que hablaban español o portugués, o la misma doctora Narciso, que ella es originaria de Brasil, nos apoyaron mucho en las encuestas, ¿verdad? Hubo personas que contratamos para poder hacer la traducción y poder aplicar los cuestionarios. En esta parte es muy importante también pues resaltar que la población, ya cuando estaba situada en el albergue, ya estaba más tranquila, ya se le pudo abordar mejor, que como habíamos dicho cuando estaban en el parque, pues las personas estaban con mucho estrés por el asunto de todos los operativos policíacos que se estuvieron realizando alrededor de este parque, de tal manera que al final el parque fue completamente controlado el día 23 o el día 22 de septiembre, controlado completamente y cerrado ya, digamos, los accesos hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. De tal manera que entonces nos permitió ya trabajar mejor y obtener información. Definitivamente vamos a continuar con esto, sobre todo con la parte de resultados, pero vamos a ir a un corte y al regresar continuamos. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Por favor, no le cambien.
Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Camilo Contreras y el doctor Felipe Uribe. Estamos hablando sobre la migración haitiana en Ciudad Acuña. Y antes del corte anterior nos iban a contar un poco sobre los resultados de esta investigación que se llevó a cabo. Así es. La aplicación del cuestionario nos dio algunos elementos que se reproducen mucho en otros estudios, como es una población muy joven, ¿verdad? La media de edad fue de 32 años, pero la población más joven se concentra, la mayoría de la población se concentra en la población más joven, menor de 32 años. Más o menos la proporción de hombres y de mujeres eran 2 hombres por cada mujer. La mayoría provenía de Chile, ¿verdad? O de la muestra que entrevistamos. Y luego de Brasil, la escolaridad llama la atención que hubiera un 50% entre bachillerato y profesional, ¿verdad? A diferencia de los migrantes centroamericanos que tenían una escolaridad más baja, pero contrasta con una ocupación en actividades artesanales, es decir, a pesar de que tenían una escolaridad relativamente alta, la mayoría se había destacado en actividades artesanales, y llama la atención el acompañamiento de las personas, que tiene un gran significado de género, porque las mujeres tendían a viajar más acompañadas con su pareja, con hijos, con menores, en relación con los hombres. Y las razones para migrar que ellos dijeron fue, por ejemplo, en primer lugar, la falta de trabajo, la inseguridad, la búsqueda de una mejor vida, la crisis política, e incluso se habló de racismo, ¿verdad? Las razones para emigrar. Y luego, ¿por qué decidieron llegar a Acuña? Por sugerencia de alguien, o sea, porque está más cerca de la frontera sur, porque es más segura, porque era más fácil cruzar. Eso es un panorama muy general que podemos hablar de las características de la población haitiana. Yo quisiera apuntar que este movimiento fue atendido en Acuña principalmente por la sociedad civil. Entre los resultados, y también, además de un cuestionario, aplicamos entrevistas. La gente cruzó primero por un lugar que se llama La Cortina, que son vegas del Río Bravo, a campo abierto. Les cerraron por ahí el acceso a Estados Unidos. Luego se movieron al Parque Braulio Fernández, donde ya es un parque, y ahí acudió la gente, principalmente iglesias, y se coordinaron entre estas instituciones, pero también llegaban familias con todo tipo de ayuda, alimentos, cobijas, incluso juguetes, pañales. Hay que destacar que había muchas familias y muchos bebés. Y luego, al cambio de lugar, al tercer, que ya mencionó el doctor Felipe, el lugar del fandango, ahí volvieron la sociedad civil a hacerse cargo. Y esto, solamente lo dejo apuntado, está en el reporte, quiere decir que hubo una ausencia muy fuerte de las autoridades para apoyar las necesidades básicas de este gran contingente. Pero sí quería destacar esta situación dentro de los resultados. Muy bien, gracias. Ya nos han dado un poco de pistas, pero no sé si nos pueden hablar un poco más sobre cómo fue la dinámica del movimiento entre Ciudad Acuña, Coahuila y Del Río, Texas. Bueno, fue un fenómeno muy interesante. Recordemos que la población entra a territorio norteamericano, o sea, y se asienta debajo del puente internacional, porque fueron sitiados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, y los migrantes no pudieron tener acceso a la ciudad de Del Río. Lo que hicieron entonces fue ir y venir por los pasos que ya nos indicó el doctor Contreras, ¿verdad?, hacia este parque, este espacio tan grande por el cual estaban transitando libremente. Los primeros días fue un movimiento de ir y venir de migrantes, de la prensa, de muchas personas que estuvieron, de la sociedad civil que estuvo presente. Y otra de las cuestiones del parque es que está muy cerca del centro de la ciudad, de tal manera que el movimiento era muy intenso.
También hay que considerar que aparte de ese movimiento hubo un grupo de personas que estuvo asentada dentro del parque por un periodo determinado. Entonces esto duró aproximadamente una semana, ¿verdad? En el que hubo este gran movimiento como un escenario ad hoc que se creó para este fenómeno migratorio. Muy bien, gracias. Algo que seguramente todos nos estamos preguntando, todas las personas que estamos viendo este programa, tiene que ver con la situación actual de todas estas personas. ¿Se mantienen juntas? ¿Se dispersaron? ¿Qué fue de ellas? Bueno, hay, mm, digamos, varias respuestas. Comentábamos o comentó el doctor Felipe, que sí hubo una gran presencia y presión de parte de diferentes corporaciones policíacas. Temían mucho ellos y ellas la deportación, temían que se les regresara a Tapachula. Entonces, estando ahí en los campamentos, no podemos decir propiamente albergues, se fueron a otros lugares. Y finalmente supimos que se movieron hacia Torreón y a Saltillo, pero ahí ya con la intervención de ACNUR y la Casa del Migrante de Saltillo. Les están ahí facilitando los trámites de visas, y sabemos que algunas personas ya están trabajando formalmente. Pero es un estudio que tenemos que darle seguimiento. Hasta ahora es lo que sabemos posterior al trabajo principal que realizamos en Ciudad Acuña. Muy bien, muchas gracias, doctor Camilo. El tiempo se nos viene encima, así que vamos a tener que hacer el corte del programa. Les quiero agradecer a los dos por haber estado presentes. Y bueno, ciertamente hay muchísimo más de qué hablar, pero eso lo podremos hacer en un futuro programa, si les parece. Agradecemos mucho al equipo de comunicación que difunda los trabajos que estamos haciendo en el Colegio de la Frontera Norte, particularmente en el noreste. Mucho gusto. Agradezco la invitación para difundir la información del trabajo que hicimos sobre la migración haitiana en Ciudad Acuña. Pues muchas gracias por acompañarnos en Diálogos desde la Frontera. Esperamos que la información les permita a más personas que estén interesadas en este tema pues acceder un poco más y profundizar en el fenómeno. Gracias también a quienes nos estuvieron viendo a la distancia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Soy Carlos y esto fue Diálogos desde la Frontera.